estamos en nuestra serie poderosa bajo su abrigo. ¿Cuántos nos sentimos confiados? Qué lindo cuando cantamos estar contigo, Señor, no hay otro lugar que me llene. Porque en la tempestad tú me das calma. ¿Para cuántos el Señor es calma en medio de la tempestad? ¿Para cuántos el Señor les trae paz en medio del tormento, en medio de la tristeza, en medio de la situación difícil? ¿Sabe, mi amado hermano, que habitar bajo el abrigo es lo mismo que obedecer? Nadie puede habitar en un lugar si no se somete, si no se rige a las reglas de ese lugar. Y habitar, cuando dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente significa caminar en obediencia, significa caminar alineado a la voluntad de Dios. Porque yo no puedo decir que habito al abrigo del Señor, que habito en la presencia del Señor y sigo viviendo mi vida a mi manera y sigo haciendo las cosas que yo quiero y como yo creo que deben hacerse y como creo que debo de vivir. Habitar, entonces, hermano, es lo mismo que obedecer. Amén. ¿Cuántos creen que habitar al abrigo es obediencia? Dios ha estado hablando, ¿sabe? Esta mañana el Señor hablaba y sin ponerme de acuerdo con la pastora Connie, el Señor hablaba esta palabra. Y yo le decía, Señor, gracias porque tú siempre confirmas lo que quieres hablar. Y sabe, el Señor ha estado haciendo mucho énfasis en la obediencia. Porque el que quiere habitar al abrigo del Altísimo tiene que entender que debe de ser obediente. Porque nadie habita en desobediencia. El que habita en desobediencia en una casa no dura mucho tiempo, lo echan, no resiste, no aguanta. Amén. Entonces, la Biblia nos habla, nos da muchos ejemplos, ¿sabe? Hay muchos que hemos caminado durante muchos años en obediencia bajo la cobertura del Señor. Aquí yo veo hombres y mujeres que Dios ha usado poderosamente y que sigue usando poderosamente. Dígale al que está a la par suya, ten cuidado, no salgas de la cobertura, camina en obediencia. Porque hay hombres y mujeres en este lugar esta noche que han sido y que seguirán siendo usados poderosamente por el Señor. Pero tenemos que entender, hermanos, que el que seamos usados por Dios no nos garantiza que estamos expuestos a salirnos en cualquier momento de la presencia y la cobertura del Señor si nos descuidamos. La Biblia nos da un claro ejemplo, un profeta de Judá. Un hombre usado por Dios. Usted sabe que un profeta es aquel que lleva la palabra, que anuncia, que lleva el mensaje de Dios. Y este profeta de Judá fue asignado para llevar una palabra al rey de Roboam. Y yo quiero que veamos acá lo que dice la palabra. En Primera de Reyes 13, del 1 en adelante. Jeroboam, al rey Jeroboam, miren lo que dice. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá de Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano desde el altar y dijo: préndela. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Sabe? Me llama mucho la atención, hermano, aquel hombre de Dios, aquel hombre que llevó la palabra a Jeroboam y le dijo que el Señor no se agradaba con los altares que había levantado, con las ofrendas que habían levantado. Y aquel profeta llegó a advertirle a aquel hombre que lo que estaban haciendo no
que el Señor nos dé palabra y nos recuerde que está con nosotros, que nos va a bendecir, que viene dinero, que viene viajes. Sí, mi amado hermano. Pero también es necesario la corrección, porque la corrección nos puede salvar la vida. Porque a muchos nos gusta que nuestros oídos sean endulzados. Y qué bueno, porque ciertamente promesa grande hay para nuestras vidas. Pero hay momentos en que Dios va a usar a alguien para hablarnos y recordarnos, como lo hizo en este momento con este rey. Y sabe, el respaldo de Dios estaba con aquel profeta. Porque aquel profeta estaba caminando bajo la cobertura de Dios. Y sabe, mi amado hermano, cuando usted y yo caminamos bajo la cobertura del Señor, jamás seremos avergonzados, jamás seremos afrentados, porque el Señor siempre va a levantar nuestra cabeza y la palabra que salga de nuestra boca se va a cumplir. Sabe, me llama mucho la atención de que el rey Jeroboam se enojó y quiso extender con violencia su mano. Quiso levantarse contra el profeta de Dios y la mano al instante se le secó. Pero tal como el profeta lo había declarado, aconteció al pie de la letra. Se cumplió la palabra. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted tiene que entender que nosotros, si caminamos bajo obediencia, bajo la cobertura de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo, todo nos va a salir bien. Eso no significa que no van a haber luchas. Eso no significa que no van a haber batallas que vamos a librar todos los días. Pero con Jesús, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, llevamos la victoria asegurada. Nunca vamos a ser avergonzados, pero es necesario que nosotros lo creamos. Y sabe, mi amado hermano, aquel rey se tuvo que dar cuenta, cuando aquel hombre se dio cuenta de que realmente el profeta no era cualquier cosa, se doblegó su corazón. La gente que se ha levantado contra nosotros se va a quedar maravillada al ver que con nosotros está el Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso. ¿Cuántos lo creen esta noche? Y que ese Dios grande y que ese Dios maravilloso pelea por nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar? El enemigo va a llegar humillado a pedirnos misericordia, a pedir que le clamemos al Dios poderoso al que representamos, al Dios poderoso en el cual hemos creído. Y sabe que aquel hombre se doblegó, y mire lo que dice en el verso 13. Y mire lo que dice en el verso 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. El Señor escuchó el clamor de aquel hombre y nuevamente el Señor le demostró a aquel rey quién estaba con él. ¿Sabe? En el Salmo 91:13 dice la palabra: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores, sobre huestes espirituales de maldad que se nos han querido levantar. Que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda adversidad, sobre toda situación difícil a la que tenemos que enfrentar diariamente. Aquel hombre tenía la autoridad de Dios. Aquel hombre caminaba bajo la cobertura de Dios. Y el Señor le demostró que estaba con él. Mientras que usted y yo caminemos bajo la cobertura de Dios, todo estará bien. Ciertamente vendrá el enemigo a querernos atacar, pero la promesa es que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me van a tocar. Yo no sé si usted lo cree esta noche. Y sabe, mientras que aquel profeta obedeció a Dios y caminó bajo la cobertura de Dios, todo iba bien. Verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Sabe?
Dios le había dado al profeta una instrucción clara. ¿A cuántos aquí Dios nos ha hablado claro, hermano? Es que Dios no habla en chino. Es que Dios no habla en inglés. Es que Dios nos habla en el buen chapín para que entendamos. Y de repente decimos, ¡ay, qué dura esa palabra, Señor! ¡Ay, Padre! ¿Por qué? Porque nos tiene que hablar claro. Un día alguien decía, ¿por qué los cristianos, por qué los protestantes, los que predican, gritan tanto si Dios no es sordo? ¿Y sabe qué le dije yo a esa persona? Es que los sordos, Dios no es sordo. Los sordos son los que escuchan la palabra, que tienen tapones espirituales en sus oídos, que no les permiten escuchar la verdad de Dios, que no les permiten escuchar la palabra de advertencia que Dios nos da constantemente. ¿Sabe? Aquel hombre sabía, tenía una instrucción clara. Dice, usted y yo conocemos la verdad. Antes éramos esclavos, pero conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y la verdad está en Jesús y en su palabra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cuántos aquí conocen la verdad? Usted y yo sabemos cómo nos debemos de comportar, hermano. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Aún los niños saben lo que tienen que hacer. ¿Qué hacen cuando se portan mal los muchachitos? Le voy a decir a la pastora que te estás portando mal para que te regañe. Por eso me ven la cara de saber que a mí que yo ando regañando a medio mundo y yo, ¿qué le voy a pegar a los niños? Bueno, pues si me da permiso se los corrijo. ¿Sabe, hermano? O sea, un niño sabe la verdad. Un niño sabe cómo debe comportarse. Y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. ¿Sabe? Yo tengo mi sobrino que cuando ponen música mundana, mamá, oí, mi hermanita está oyendo música mundana del diablo. Si un niño lo sabe, ¿cuánto más un viejo? Entonces, el profeta del Señor había recibido una instrucción. Diga, instrucción. Dios me ha dado instrucciones. Dios me ha dicho lo que debo de hacer, por dónde debo ir, lo que le agrada y lo que no le agrada. Dígale al que está a la par suya, tú sabes bien lo que tienes que hacer. Y mire lo que le dijo el Señor al profeta. Mire lo que le dijo en el verso 9. Porque así me ha ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Sabe? Él tenía claro. Dios le dijo, no bebas agua, no comas pan, no regreses por el mismo camino, porque el Señor sabía que la vida de aquel hombre peligraba. El Señor sabía de que lo estaba librando. ¿Cuánta gente se ha muerto en este último tiempo por necia? Que Dios le ha dicho, no te metas ahí. No hagas eso, aléjate de esas amistades, no frecuentes a esa gente, no te vayas a meter a esos lugares. Es que, hermano, mire, hay guerras que Dios no nos manda a pelear. Usted sabe que hay gente que se ha muerto porque se ha ido, que se cree Superman, que se cree el gran hombre, la gran mujer, y se ha ido a orar por gente, se ha ido a meter a lugares a donde Dios no los ha mandado a meterse. Y muchos se mueren y dicen, pero estaba haciendo la obra de Dios, pero no era la instrucción que Dios les había dado. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que Dios sí nos manda hacer. ¿Usted cree que yo voy a orar a todos los lugares a donde me piden que vaya? Yo no voy, hermano. ¿Sabe por qué no voy? Porque yo no voy si el Padre no me dice que vaya. Yo no voy si el Espíritu Santo no me dice que vaya. Porque yo sin el respaldo del Espíritu Santo no voy a ir a hacer nada. Solo me voy a ir a exponer. Cuando Dios te diga, no lo hagas. Ay, hermano, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es que aquí los pastores no se ponen las pilas. Ahí cómodos, que alguien se levante, hay que ir a orar. Sí, pero si Dios no te está mandando, tenga cuidado. Yo no digo que sea malo orar, yo no digo que sea malo, yo no digo que sea malo hacer la obra, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que el respaldo del Señor, la cobertura de Dios vaya con nosotros y entonces vamos a ser librados y va a haber fruto de lo que hagamos. Aquel hombre tenía claro lo que tenía que hacer. El Señor le dijo claramente que era lo único que tenía que hacer el profeta. Él estaba bien. Dígale al que está en la par suya, vas bien. No lo eches a perder todo, dígale. Porque ¿quiénes echamos a perder todo? El diablo, hermana.
Ya la culpa se lo echamos al diablo. Así se tiene la culpa de todo, pero la culpa más grande la tiene usted y la tengo yo, por permitirle a él que haga con mi vida lo que se le da la gana. Porque usted y yo le pertenecemos a Dios. Usted y yo, y tenemos que obedecerle a Dios y a nadie más que a él. A mí me puede decir fulano, mengano, peretano, pero si a mí Dios no me lo dice, yo no lo hago. Entonces mire qué tremendo. El Señor le dijo, pero tenemos que entender y recordar: el enemigo de nuestra alma no se duerme. Y el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente y nos quiere matar. Amén. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, ¿qué dice? Y velad. O sea, tenemos que estar despiertos. Dígale que está la persona: despiértate. Porque nuestro adversario, el diablo, que dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe, mi amado hermano? El enemigo está esperando que le demos alguna oportunidad. El enemigo está esperando. Mire, él anda al acecho. A ver en qué momento nos descuidamos. A ver en qué momento nos descuidamos y nos salimos de la cobertura del Señor y empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión para darnos la caída. Tenemos que estar alertas. Hoy más que nunca ser sobrios, estar despiertos espiritualmente. No nos podemos dormir. El enemigo nos ha declarado la guerra y el fin del enemigo es matarnos. Y no solo espiritual, físicamente, hermano. Físicamente. Y esto es serio. ¿Sabe? El profeta de Dios se descuidó. Se salió de la cobertura. El enemigo lo agarró cansado, descuidado. Yo sé que después de hacer la obra nos cansamos, hermanos, pero en ese momento de cansancio, digámosle: Señor, renueva mis fuerzas. Cuando usted esté cansado, cuando usted se sienta abatido, desgastado, deténgase. Mi hermano, a veces cualquiera dirá: ¿y por qué la pastora no ministra si debería andar ministrando? Si a mí Dios no me manda a ministrar, yo no voy a ministrar a nadie. Un día alguien me dijo: hermana, usted se salta de un lado para otro y a mí nunca me llega a decir nada. Si Dios me manda, ¿qué yo puedo hacer? Yo no voy a ir a donde Dios no me manda, hermano. Yo no voy a ir a hablarle o a decir algo en el nombre del Señor y el Señor lo dice por quedar bien con usted. Entonces, amado hermano, ¿sabe? El profeta estaba descansando, estaba cansado, acababa de obtener una victoria. El Señor le había dado la victoria, el Señor no había permitido que fuera avergonzado. Y entonces estaba distraído. Dígale que está a la par suya: no te distraigas, mantente alerta. Y mire qué engañada la que le dio el enemigo. Verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo acá y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy un profeta como tú. Y un ángel, mire qué tremendo, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Sabe que aquel profeta, profeta anciano, hacía mucho tiempo que le había dado la espalda a Dios? Aquel viejo profeta, anciano profeta, le había volteado la espalda a Dios. O sea,
Cuando alguien le da la espalda a Dios, deja de ser usado por Dios y empieza a ser usado por Satanás, que el Señor reprenda hoy. Y aquel hombre que le había dado la espalda a Dios empezó a ser usado por el enemigo. Y en ese momento lo usó para distraer, para sacar del propósito de Dios al profeta de Judá. Y sabe, mi amado hermano, tenemos que entender que el enemigo va a andar al acecho. Y el enemigo nos va a querer hacer lo contrario. Tú tienes que estar claro. Cuando Dios a ti te ha hablado algo, no te muevas de ahí. Camina en lo que Dios te ha dicho. Venga quien venga a decirte lo contrario. ¿Usted sabe que así fue como la serpiente engañó a Eva? ¿Acaso no le llegó la serpiente con Eva y le dijo: come del fruto, Evita, no te va a pasar nada? Es que Dios, qué egoísta. Cómetelo, mamadita. No se lo dijo con esas palabras, pero me imagino cómo la persuadió. Mire Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, porque el Señor les advirtió que el día que comieran del fruto del bien y del mal, iban a morir espiritualmente. Sus ojos iban a ser abiertos. Pero aquella mujer se dejó seducir. Hoy alguien decía: por Eva estamos como estamos. Y parte de culpa tiene Eva y parte de culpa tiene el hombre también. Y sabe, estaba Eva y la muy chula cayó, como cayó el profeta. Sabe, mi amado hermano, dice la palabra en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nada que está fuera de Dios, que no dice Dios, hermano, que está fuera de la palabra, que no viene de Dios, eso es pecado, es anatema. Aunque así aparentemente se te aparezca un ángel, como dice aquí, cualquier evangelio, dice la palabra, que te sea predicado, que no sea el evangelio de Cristo, ese es anatema, es mentira, es engaño. El profeta tenía claro lo que tenía que hacer, pero aquel hombre lo vino a engañar. Ojo, tengamos cuidado, mis amados hermanos. El enemigo te va a querer engañar. No todo lo que parece ser una bendición lo es. No todo lo que parece ser una puerta de bendición lo es. Hoy más que nunca tenemos que pedir al Espíritu Santo el discernimiento de espíritu para discernir lo que viene de Dios y lo que es un engaño de Satanás. Porque el enemigo te va a querer sacar. Tienes que estar muy alerta. Mira, escucha, observa, pesa los frutos de aquel que te está dando la palabra. Si aquel profeta hubiera visto los frutos de aquel anciano, se hubiera dado cuenta que era un hijo del diablo, porque se había alejado de Dios. ¿Sabe qué es el problema de muchos? Que andan buscando quien los manosea espiritualmente. Andan con la orejota parada, viendo quién les dice lo que quieren escuchar. Muchos andan buscando profetas, evangelistas, gente usada por Satanás, lobos vestidos de ovejas y rababacanda. Tengamos cuidado. No permita que nadie le manosee el alma. Es que dice que es un profeta. Es que dice que es una sierva. Es que dice que es un hijo de Dios. Probablemente sea una divina, una hija del diablo, un hijo del diablo que quiere usar para distraerte. Es que Dios me dijo esto. Es que Dios me mandó a hacer esto. Pero aquella hermana que dice que es ungida por el diablo tal vez. Usted tiene que caminar en obediencia. Y si aquí se le da una instrucción, y si aquí Dios te habla, obedece lo que Dios te dice. Ay, hermana, es que aquí él dice que aquí me están usando nada más, me están explotando. No me valoran. Es que no me dan mi lugar. ¿Quién te ha dicho a ti que tu lugar te lo va a dar el hombre? Tu lugar te lo da Dios. Es que no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y Dios es el que pesa los corazones. Y Dios levanta y usa al que Él quiere, de acuerdo a su corazón, de acuerdo al anhelo y de acuerdo a la humildad de su corazón. Entonces, amado hermano, tenemos que estar alertas. Porque puede ser un hombre usado por Dios, puede ser una mujer ungida, pero al final de cuentas humanos que estamos expuestos a ser engañados. ¿Cuántos ministerios han caído por un engaño de Satanás?
Se ha aparecido una Jezabel. Se ha aparecido un hijo del diablo. No, mira, vamos a hacer un viaje. Mira, vente conmigo. Mira, vamos por aquí, vamos por allá. Usted obedezca la palabra que Dios le ha dado. Y aunque así aparentemente apareciera un ángel, si Dios no le ha dicho a usted lo contrario, no se mueva. Digamos al Espíritu Santo, dame el discernimiento de espíritu para saber qué viene de ti. ¿Sabe, hermano? Los frutos hablan más que las palabras. Vea el fruto de aquel que le está dando la palabra. No con eso le digo levantémonos con el dedote a acusar. No, momento. Pero el mismo Espíritu Santo nos va a dar testimonio de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. No esté permitiendo que le estén manoseando el alma. No estén permitiendo que le esté poniendo manos de cualquier hijo del diablo que le está transmitiendo demonios. Porque sabe que lo que va a pasar lo va a confundir. ¿Cuánta gente anda ahorita equivocada? ¿Cuánta gente anda ahorita mire, pensando que está haciendo lo correcto? No hagamos cosas buenas que parecen malas, que son malas. Tengamos mucho cuidado. Aquel hombre iba bien, era un hombre usado por Dios, tenía el respaldo de Dios. Es que, hermano, el enemigo quiere distraer. Al enemigo no le conviene que estés en la brecha, no le conviene que estés alineado a su presencia, porque sabe lo peligroso que tú eres en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿O será que solo son peligrosos para el vecino? Entonces el profeta se dejó engañar. Mire lo que dice el verso 19. Entonces volvió con él. Mire qué necio. Dígale que está la persona, no seas necio. Si le dice algo ahí me lo manda. Entonces volvió con él. Y mire pues, y comió pan en su casa y bebió agua. Dígale al que está la por suya. Lo primero que te dicen que no hagas es lo primero que haces. Usted le dice al muchachito, no te subas ahí. ¿Qué es lo que hace el patojito? Se sube, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Se quiebra la cara. ¿Parece? Se quiebra todo. Y Dios nos dice, no te vayas por ahí. Ay, ¿qué me importa? Esa señora que vieja, como grita, que sabe. Yo cumplo, ¿no? Todos los que se suben aquí y Dios los usa para hablarnos. ¿Cuántos se han ido enojados? Esos ya lo quieren mandar a uno ahí, mucha pucha. Esa gente que se quiere, que se cree. Mi vida, ¿qué? Pues vaya a que se lo coma el león, pues. Vamos a ver lo que le va a pasar por necio. Usted no a otros que no vinieron. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le habló, que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios, mire qué tremendo, que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Dice, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando habías comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Mira que él tan chulo, ¿eh? Como ya lo había molado, ya le había hecho caer. El muy amable le dio un asno para que se regresara. Pero qué bueno hubiera sido, hermano, que hubiera quedado ahí la historia. Pues al final de cuentas, ya sus huesos, ya sus restos, ¿qué importaba? Que no los enterraran en el sepulcro de sus antepasados. Pues al final ya muerto ya no siente. Pero no terminó ahí la historia. El error lo pagó con su vida. Y hay errores que se pagan con la vida, hermano. Y mira lo que pasó, verso 24. Y yendo, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta, vinieron y dijeron a la ciudad donde el viejo profeta vivía, ¿sabe? El león vivo, el asno vivo y el profeta muerto. El león despedaza, pero el muerto estaba intacto, solo lo había matado. Qué gran lección nos deja esto, hermano. El enemigo no está jugando.
No crea usted que el enemigo literalmente va a aparecer un león y se lo va a comer. Aquí, no, eso no veamos historias. Es espiritualmente que te va a matar, que te va a hacer pedazos, que te va a poner trampas para que caigas en un adulterio, en una fornicación, en un robo, para que caigas en alguna negocio ilícito, para que caigas en algún fraude, para que caigas en chismes, para que caigas en murmuración, en envidia, en odio. Hermano, porque usted no cree que es que todos den el pecado del asesinato, del adulterio, de la fornicación. Los chismosos son iguales que los adúlteros. ¿Sí? Pecado. Ay, vaya que yo no soy un adúltero, ay, un fornicario, pero el chismoso es igual. Ay, vaya que yo no soy igual que aquel. Ay, mire ese hermano, si usted le conociera esa pinta. Pero también tal vez tiene un corazón mejor que el suyo, porque es honesto delante de Dios, no es hipócrita. Pero hay muchos que se las llevan de muy santos, pero tienen una lengua más larga que el pelo. Yo pues no me dejo crecer el pelo. Hay quienes, hermano, que se la llevan de muy purita. Y es que yo no sé por qué tienen a ese en la alabanza. Muchos que ustedes conocieran a ese tipo, a esa mujer. Es que Dios es el que escudriña el corazón. Es que Dios es el que sabe a quién pone y a quién quita. Hermano, usted y yo lo que tenemos que tener cuidado es en caminar en obediencia. Por estar viendo la paja del ojo ajeno, no miro la gran viga que hay en mi ojo. Tengamos cuidado. Esto no es cuestión de juego, hermano. Estamos corriendo peligro de muerte si nos salimos de la cobertura de Dios. Peligra nuestra vida. Porque bajo su cobertura sí van a haber luchas, van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber situaciones difíciles. Pero Dios nos va a dar siempre la victoria. Dios siempre va a levantar nuestra cabeza en medio de la adversidad. Yo no sé cuánto lo creen hoy. Pero sabe, la obediencia trasciende de generación en generación. En Deuteronomio 28:4, bendito dice que será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué es caminar entonces? ¿Qué es habitar bajo su abrigo? Es vivir en obediencia. Y cuando tú eres obediente, es bendito el fruto de tu vientre. Tu descendencia alcanza misericordia. Tu descendencia va a ser bendita. Y lo que Dios bendice, no lo maldice nadie. Tenemos que creerlo. Pero también, si nos determinamos a desobedecer a Dios, ¿sabe qué me decía el Señor hace un momento? Que está harto del pecado de muchos. Que ya se hartó de que muchos vivan una doble vida. Y sabe, hermano, yo no platico con nadie y no le cuento lo que Dios me dice ni lo que yo sueño. Pero Dios está harto del pecado de muchos. Y Dios no está jugando, hermano. Dios agarra la onda. Dios es bueno. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Y hay maldición a causa de la desobediencia. Deuteronomio 28:18 dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La desobediencia acarrea maldición. Y qué bueno que sea solo para mí. Hasta la tercera y la cuarta generación. Yo he estado soñando mucha muerte. Y se lo contaba a mi hijo y a mi nuera. Y a veces uno cree que por lo que ha pasado, uno se queda en ese, como que uno se queda ahí en ese estado de luto. Tengo muchos días de estar soñando muerte, de estar soñando velorio, de estar soñando gente muerta. ¿Y sabe qué me decía hoy el Señor? Que los sueños que he tenido son reales y que es tiempo de poda. Y el Señor me lo dijo hace algunos días cuando hubieron muertes, que era tiempo de poda, porque esta casa le pertenece a Él. Porque esta casa está en el corazón de Dios y Rababacanda. Pero Dios está limpiando esta casa y va a seguir limpiando esta casa. Y nos está doliendo, pero si es necesario que Él lo haga. Y sabe, hermano, yo lloraba esos días. Y yo le decía: Padre, yo necesito que me confirmes, porque he tenido tantos sueños difíciles. He estado librando batallas tremendas. No se imagina, hermano.
Y he estado soñando muerte, he estado soñando como el enemigo se ha levantado. Y el Señor me decía hoy, yo no me puse de acuerdo con esta mujercita que Dios usó para confirmarme esa palabra. Y Él me dijo, no estoy jugando. Y lo que soñaste es real. Voy a seguir podando, cortando. Y no con esto lo quiero asustar, hermano. Y esto no es solo para los de esta casa, para todo aquel que esté escuchando esta palabra hoy. Con Dios no se juega. Ay, Señor, sí, me dicen que tú vienes. ¿Y cuándo? Cristo está pronto a venir. Hoy está más cerca que cuando creímos la venida de Cristo. Pero hoy más que nunca necesitamos alinearnos, necesitamos afirmarnos. Dios no viene por una iglesia light, por una iglesia que esté jugando al cristianismo. Dios viene por una iglesia que esté alineada con sus vestiduras limpias y sin manchas. Así, por ese pueblo viene Dios. Ya no es tiempo de jugar con Dios, amados hermanos. No te salgas de la cobertura. Muy ungido puede ser, muy profeta, muy cantante, muy predicador, pero dice la palabra, quien crea estar firme, cuídese de no caer. Todos estamos expuestos. Por favor, oren por mí. Oremos los unos por los otros. En lugar está levantando el dedo acusador. Uy, aquel yo lo veo que está más perdido que el hijo de la llorona. El perdido es usted. Porque en lugar de estar orando porque el que está perdido está criticándolo. Hoy alineémonos, hermanos. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Y mire, Dios me lo confirmaba hoy. Y yo he estado he tenido mucha lucha fuerte en mi corazón. Porque usted no se imagina lo que duele perder una oveja. Lo que duele ver a una oveja tendida muerta. Usted no se imagina el dolor que esto produce, hermano. No se imagina el dolor que produce escuchar a una esposa gritar para que le regresemos a su esposo. El dolor que produce ver a unas hijas llorar frente al cadáver de su padre y no poder hacer nada. Pero es que Dios ha hablado y no queremos entender. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, por eso es que estamos vivos todavía. Pero no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. Porque cuando Dios dice se acabó, se acabó. Y prefiere llevarse las vidas antes de que el enemigo se lleve su alma. ¿Sabe? Yo le decía, Señor, dime dónde están esas vidas. Porque yo le decía, tocaron su cuerpo, pero no su alma. Porque yo estoy segura que esas almas se fueron contigo. Y sabe que Dios me lo confirmaba esta noche. Y Él me decía que no me preocupara, porque están con Él. Pero vidas que todavía tenían mucho que dar. Vidas que podían ser todavía muy fructíferas. Hermano, no juegues con Dios. No te emberrinches. No es tiempo de hacer berrinches. No es tiempo de vivir una vida aparente cristiana. O somos o no somos. Pero con Dios no se juega. Y cuando Dios habla y dice alertas, guárdense, no se salgan de mi cobertura. Alíñense, hermano, tomemos en cuenta esa palabra. Para que después no digamos, Dios no me lo advirtió y no hice caso. ¿Y sabe por qué Dios está corrigiendo esta casa? Porque nos ama. No se imagina cuánto Dios nos ama y los planes que Dios tiene para esta casa. Porque estamos por entrar al avivamiento más glorioso nunca antes vivido en este lugar. Porque será el último tiempo antes de su venida. Pero vamos a disfrutar de la presencia del Señor, porque vamos a ser preparados para ese día glorioso de su venida. Yo no sé cuántos se gozan por eso. Será un preámbulo para lo que vamos a ir a hacer por la eternidad allá en el cielo. Pero materialmente también vas a ser bendecido. No necesitas andar haciendo negocios turbios, fraudulentos.
No necesitamos andar haciendo cosas que a Dios no le agradan, hermano. Mejor que te comas un plato de frijoles con la bendición de Dios y ganado con el sudor de tu frente, y no que andes aparentando y metido en cosas chuecas que nos pueden costar la vida. El profeta, mientras que vivió, habitó bajo el abrigo del Altísimo en obediencia. Dios lo respaldó. Mientras que tú y yo caminemos en obediencia, el diablo nos va a querer matar y no lo va a lograr. Y aquellos que se han adelantado es porque a Dios le ha placido, porque a Dios le ha dado la gana, no porque el enemigo haya querido. Alineémonos, hermano. Y créame, yo soy la primera que le digo al Señor todos los días: alíneame, corrígeme, bájame de la nube y ayúdame a caminar y ser sobria y vivir mi realidad. Cristo viene pronto, hermanos. Puede venir hoy. Sabe, teólogos anuncian que ya todo está cumplido, que ya solo de esperar que el novio venga por su novia. Estás esperando al amado, hermano. Estás enamorado, enamorada del amado. El que está enamorado no se entrega, se guarda para aquel al que ama.